Buenas noches tengan todos, o días, o mañanas, o no sé cuándo estén viendo este video. Vamos a hablar de el manejo de las heridas complicadas, lo cual es algo particularmente importante porque al menos en la mayor parte de las escuelas que yo conozco no se hace mucho énfasis en esto, ¿no? Incluso durante la formación en la residencia, de repente qué hacer cuando una herida no sana correctamente es algo que nos puede volver locos. Y fuera de repente de que alguna vez aprendemos qué es un parche coloide, qué es la terapia BAC y conocemos solamente una cosa y queremos usar esta misma cosa para resolver todos los problemas, es algo que muy frecuentemente manejamos de manera deficiente y es importantísimo saber corregirlo por el bien de nuestros pacientes. Y aprovecho de que esta es una ponencia que me acaban de invitar a dar, entonces voy a volver a hacer todo esto en una forma más moderna y sofisticada, pero quise darle una última despedida a esta vieja presentación. Entonces, las heridas complicadas, ¿no? Una herida complicada es una herida que no sana, que por alguna razón o se abrió o estuvo abierta desde el principio porque fue traumática y no está evolucionando satisfactoriamente. Esto en Estados Unidos al menos representa hasta 7 millones de pacientes cada año. Y además de el desgaste emocional, físico que involucra una herida crónica, generalmente aumenta el costo de la atención del paciente entre 5,000 y 70,000 dólares adicionales a lo que ya se estaba gastando, ¿no? Y esto es particularmente desgastante para los pacientes emocionalmente. Hay pocas cosas más desesperantes que ver que no estás sanando. Aun cuando tienes una herida que está sanando despacio, si al menos puedes ver que está haciéndose más pequeña, puedes soportarlo. Pero cuando ves que la herida nomás no avanza, no avanza, no avanza, es desalentador. Vamos hablando un poquito rápido de definiciones. Una herida aguda es una herida reciente que apenas va a iniciar a avanzar por las fases de la cicatrización. En cambio, una herida crónica es una herida que se detuvo en la fase inflamatoria frecuentemente y no está progresando. Otra definición de una herida crónica es aquella herida que tarda más de 3 meses en sanar. Una herida contaminada va a ser aquella herida que tiene bacterias adentro, pero esta invasión o colonización no es suficiente para penetrar los tejidos y no es propiamente dicho una infección. Y una herida contaminada va a ser aquella herida que tenga más de 10 a las 5 UFCs por mililitro por gramo, o sea, 100,000 unidades formadoras de colonia o bacterias capaces de reproducirse en cada gramo de tejido de la herida. Y esto es muy importante porque pacientes que tienen 100,000 UFCs por gramo a veces clínicamente no se ven infectados. Por eso en cualquier herida crónica que esté atorada, que no esté avanzando bien, tenemos nosotros que hacer un cultivo cuantitativo para que nos puedan decir en el laboratorio cuántas bacterias eh, biológicamente viables hay para determinar entonces si está infectado o no. Porque si hay más de 100,000 UFCs, aunque clínicamente no lo esté, se va a considerar la herida infectada y requiere manejarse como tal. Y el objetivo que tenemos nosotros en el manejo de las heridas complicadas es crear un ambiente para que la cicatrización avance correctamente. Hemos intentado un montón de cosas para acelerar la cicatrización y la verdad la evidencia nos hace ver que no han funcionado tan bien como esperaríamos. Entonces, actualmente lo mejor que podemos hacer nosotros es crear un ambiente óptimo para que la cicatrización haga su trabajo lo mejor posible. Y aquí la cicatrización es muy delicada en el sentido de que si las condiciones no están exactamente en los rangos óptimos, se atora. Generalmente, cuando tenemos una herida, tenemos un equilibrio muy delicado entre la formación de proteínas nuevas, específicamente colágeno,
y la destrucción de proteínas que no sirven o de colágeno que ya vamos a cambiar el colágeno tipo 3 de la cicatrización por colágeno tipo 1. Y esto está mediado por enzimas de estructuras de proteínas que se conocen como metaloproteinasas. También tenemos proteasas de oxígeno reactivo durante el proceso más activo de la inflamación, pero las más importantes van a ser las metaloproteinasas de la matriz, que son las que nos van a ayudar a pasar este proceso de la proliferación, de la cicatrización, a la remodelación. Cuando cambiamos este colágeno tipo 3 que estaba desordenado, que no es tan fuerte, que no es tan elástico, por colágeno tipo 1, que es el más firme, el más resistente, el más elástico, y el ideal que nos va a poder llevar a esta cicatriz a tener la fuerza tensil máxima, que es, habíamos platicado en alguna ocasión, de 80%. Sin embargo, las metaloproteinasas son susceptibles a entrar en un círculo vicioso cuando hay inflamación persistente. Ustedes saben, bueno, si estudian medicina, que los humanos somos malísimos para regular la inflamación sostenida, ¿no? Es la razón por la que patologías como el choque séptico, la pancreatitis o las quemaduras pueden ser tan peligrosas, porque entramos en un círculo vicioso de inflamación y no salimos hasta que nos consumimos todo. Aquí con las metaloproteinasas a lo mejor no es tan severo el ciclo vicioso, pero sí, los mecanismos de la inflamación sostenida y las citocinas proinflamatorias van a estar reactivando estas metaloproteinasas hasta el punto de que ya no van a ser capaces de detectar el colágeno que deben de destruir y tener este balance correcto entre la degradación de la matriz y la regeneración de nueva matriz. Y esto que debería ser normal, por alguna razón se detiene. Y la razón más frecuente es inflamación. Ahorita vamos a hablar de por qué. Lo normal es que una herida que está cicatrizando por segunda intención reduzca un 15% su superficie cada semana. Estamos hablando la superficie, obviamente, en centímetros cuadrados. Y hay que medir esto, usualmente con fotografías. ¿Qué es lo que más frecuentemente nos va a fregar la regulación de las metaloproteinasas? La inflamación mediada o por necrosis, o por bacterias, o por cuerpos extraños. Entonces esto va a afectar a las metaloproteinasas, haciendo que se activen de más y destruyan colágeno que debería estarse formando y estabilizando. Y esto crea un ambiente hostil para la cicatrización. Sin embargo, que sea hostil para la cicatrización no quiere decir que sea hostil para las bacterias. Las bacterias pueden proliferar sin mucho problema. Y aquí nuestra preocupación es que lleguen a formar una biocapa o biopelícula. La biocapa o biopelícula, imagínense que es como una tienda de campaña para las bacterias. Está formada predominantemente por proteoglucanos que las cubren y no permiten que lleguen antibióticos, antisépticos, que no lleguen bacterias, pero células de defensa, anticuerpos, etcétera. Entonces se mantienen ahí y pueden crecer. Es la razón por la que si se coloriza un catéter subclavio, tenemos que quitarlo, ¿no? No hay nada que podamos hacer para salvarlo. Lo quitamos y ponemos otro. Esta proliferación es una de las causas principales de que una herida se vuelva crónica. Y de hecho aquí tenemos una de las causas más frecuentes de la cronicidad o de la complicación de las heridas. Porque generalmente para que lleguemos a una herida crónica o una herida complicada, tenemos que presentar una de 5 cosas: necrosis, infección, desnutrición, un aumento en la presión sobre la herida o una disminución en la perfusión. Las más importantes para que nosotros hagamos nuestro diagnóstico y podamos intervenir van a ser la disminución en la perfusión, la necrosis y la infección, porque son las que podemos actuar directamente y más rápido. El problema de nutricional tiene que ser manejado en conjunto con especialistas en nutrición y suele tomar más tiempo, así como el manejo de la presión sobre las heridas, que usualmente depende o de la familia o del personal de enfermería y no es tan fácil controlar por uno, porque uno podrá dar indicaciones, pero para que la familia la siga no siempre es lo más sencillo. Entonces, una herida que no está avanzando, que no está reduciendo ese 15% semanal que esperaríamos, tenemos que valorar diferentes
cosas para ver en qué punto estamos parados, ¿no? Primero tenemos que ver qué ocasionó esa herida. ¿Es una herida postoperatoria? ¿Es una herida por trauma? ¿Es una herida espontánea? ¿Es una úlcera por decúbito? Porque dependiendo de cuál fue el origen, tenemos que ver cómo podemos manejarla o prevenir una nueva recidiva, especialmente cuando el origen es por presión o algo por el estilo. Y tenemos que ver cuánto tiempo de evolución tiene. No tanto para cumplir ese criterio de los 3 meses de evolución, porque eso no es tan importante, porque no nos vamos a esperar 3 meses para trabajar una herida que no sana, sino para saber cuánto tiempo lleva el paciente ya en este desgaste y nos va a dar una idea de qué tan avanzado va a ser su problema nutricional y qué tanto tenemos que hacerle a la herida para poder volver a empezar. Es muy importante valorar dentro de la historia clínica del paciente la presencia de enfermedades asociadas, el estado metabólico y nutricional y factores externos como la calidad de la atención que pueden influir sobre la cicatrización y el adecuado avance de una herida complicada. Pero también tenemos que hacer una historia clínica de la herida propiamente dicha, ¿no? Y aquí lo más importante, porque nos va a ayudar a saber de la evolución de la herida, es tomar fotografías. Lo más apropiado es tomar fotografías y medir el área en centímetros cuadrados que hay en la zona afectada. ¿Cómo lo hacemos? Casi todos los teléfonos inteligentes de ahora pueden medir áreas, ¿no? Entonces ustedes le toman la foto, eligen la área que quieren medir y les dice cuánto es. Si no, hay también software de edición de imágenes. Ustedes le ponen en la fotografía algo que ustedes saben cuánto mide, ¿no? Puede ser una regla, una moneda. Y le dicen, bueno, de aquí a aquí yo sé que eso mide 1 centímetro. Entonces le ponen eso al programa y luego eligen toda el área que está afectada y el programa va a contar los píxeles que hay aquí y los píxeles que hay acá para decirles cuál es la superficie de la herida en centímetros cuadrados. Y esto es lo que vamos a estar midiendo semana con semana para ver si estamos avanzando ese 15%. Si de plano no quieren hacer esto o se les hace demasiado sofisticado, simplemente midan cuánto mide de ancho y de largo y van a darse más o menos una idea de cómo va reduciendo, ¿no? Y eso lo hacen con una cinta métrica convencional. El área circundante es muy importante porque son uno de los primeros sitios donde vamos a ver la progresión de la colonización hacia infección. Entonces tenemos que tener mucha precaución de que veamos o cambios en la vasculatura o cambios en la coloración o datos de que nos indican que la herida está empezando a avanzar todavía hacia bordes más allá del original. Una infección que se empieza a penetrar, una lesión vascular que está aumentando su extensión puede ser diagnosticado tempranamente evaluando el área circundante. Tenemos que ver qué tejido está expuesto, porque no es lo mismo si debajo de la herida tenemos solamente celular subcutáneo, o músculo, o fascia, así tenemos hueso, que es extraordinariamente vulnerable y no es el mejor irrigado de los tejidos, y tenemos que hacer una cirugía mucho más agresiva para poder quitar el tejido que está infectado si lo que está infectado abajo es hueso. Y por último tenemos que ver el flujo sanguíneo, no solamente el arterial, sino también el venoso. Y esto lo tenemos que checar con los cambios de posición. Ustedes tienen aquí en el primer ejemplo un paciente que hacía vasoespasmo importante y cuando parecía que tenía buen flujo, de repente ciertos factores ambientales reducían por completo. O pueden ver un paciente con una fractura de las falanges del dedo del pie que parecía que estaba muy bien, pero cuando bajaba el pie había una congestión venosa muy importante que podía hablar quizá de una lesión vascular durante la cirugía para corregir la fractura. Y esta congestión vascular de todos modos nos va a causar hipoxia parcial y nos puede retrasar el, el crecimiento y la cicatrización de esta lesión. Y muy importante en todas las heridas abiertas que nos están sanando, un cultivo cuantitativo para buscar esas 100.000 unidades formadoras de colonia, ¿sí? Una de las formas y de las herramientas más útiles para poder sistematizar el manejo de las lesiones crónicas es el esquema TIME. El esquema TIME es un acrónimo que nos habla de las cosas más importantes a valorar en una herida y qué tenemos que hacer en cada uno de ellas. ¿No? Primero hablamos de la T significa tissue o tejido y tenemos que determinar si el tejido que circunda la lesión
está sano, o tenemos que desbridar, tenemos que quitar tejido que no sea viable. La I es la presencia de inflamación o infección, y tenemos que ver si hay una bacteria, hacemos el cultivo y tenemos que determinar si vamos a dar antisépticos tópicos, antibióticos tópicos o manejo sistémico. Generalmente la mayor parte de las heridas van a recibir manejo tópico porque podemos usar dosis más altas o incluso fármacos que no son metabolizados correctamente o que pueden ser tóxicos como la neomicina sin mucho problema a nivel local, además de que generalmente una herida está mal vascularizada y los antibióticos sistémicos no la penetran bien. La excepción va a ser con una herida, una infección que está progresando o una infección de tejidos profundos. ¿Cuándo dar antibiótico? Una buena regla puede ser estos esquemas, el NERDS y el Stones. Cuando usamos antibióticos tópicos, cuando tenemos una herida que no está sanando, con exudado inflamatorio, está aventando liquidito que huele mal, con tejido de granulación que ustedes lo rozan con una gasa y se viene solo y sangra, cuando hay mucho detritus tisular, mucha fibrina, cuando no huele enteramente bien, aquí podemos dar antibióticos tópicos. ¿Cuándo vamos a pasar a sistémicos? Cuando tenemos una herida que no solamente ya no avanza, sino que se empieza a hacer más grande. Cuando tenemos que el paciente presenta fiebre, cuando tenemos extensión ósea o extensión a tejidos profundos, cuando tenemos una herida que ya estaba cerrada y se volvió a abrir, o cuando tenemos la presencia de un dolor característico que nos asuste, más vale empezar con antibióticos sistémicos en lo que tenemos los cultivos. La presencia de exudado, edema, eritema alrededor de la zona que se está expandiendo también nos hace pensar en que tenemos que progresar. Estos generalmente tenemos que tener 3 o 4 para que decidamos pasar a la terapéutica con los antibióticos sistémicos o tópicos. La M, en inglés moisture, o en realidad es el moisture imbalance, el balance de la humedad. Las heridas tienen que tener el punto exacto de humedad. Si están demasiado secas, no sanan. Si están demasiado húmedas porque están exudando, no sanan. Y esto generalmente lo hacemos con apósitos. Entonces se fijan, y la última es el borde de la herida. Es que tanto está avanzando y las características de la piel circundante. Entonces se fijan, básicamente el tratamiento de una herida complicada va a ser desbridación, antibióticos o antisépticos tópicos o locales, apósitos y evaluación. Y con estas 4 cosas, generalmente nosotros podemos manejar la mayor parte de las heridas complicadas. Vamos a hablar primero de qué hacemos con el tejido que está necrótico, que no está viable, la desbridación. La desbridación básicamente nos va a convertir una herida crónica en una herida aguda nuevamente. Vamos a quitar el tejido que nos sirve hasta que encontremos tejido sano y bien vascularizado. Aquí pueden ver un ejemplo de una herida crónica donde tenemos bordes afectados, donde tenemos una escara que está encima aquí de colágeno que no sirve y tenemos extensiones fuera del borde original de la herida. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Nos metemos a operar y literalmente convertimos una herida crónica en una herida aguda. Podrá parecer mucho más grande el defecto después de la cirugía, pero esto quiere decir que vamos a poder volver a empezar de cero. Ya no tenemos esta herida llena de metaloproteinasas, de mediadores de la inflamación. Podemos empezar con una herida nuevamente aguda. Y entonces sí vamos a avanzar. La desbridación puede ser quirúrgica, como vieron ahorita. Puede ser enzimática con apósitos o con parches. O de plano puede ser biológica. Que esto se utiliza poco porque a la gente no le gusta la idea de que les pongamos larvas de mosca. Pero se crían larvas de mosca en laboratorio para que sean larvas estériles. Y se ponen parches con huevecillos de larva encima de la herida crónica. Las larvas nacen y las larvas de mosca se comen solamente el tejido necrótico, no se comen el tejido sano. Sin embargo, cuando empiezan a llegar al tejido sano, van a llegar a zonas donde hay sensibilidad.
y a los pacientes les choca sentir el gusanito moviéndose por ahí, comiéndose el tejido muerto. Al final quitamos el parche, quitamos las larvas y generalmente podemos desbridar sin causar dolor y de una manera muy eficiente. No todos los hospitales cuentan con este servicio, pero si lo hay, es una forma eficaz, barata e indolora de resolver una desbridación complicada, especialmente en pacientes que no podemos meter a quirófano, ¿no? Ancianos con muchas comorbilidades, etcétera, etcétera. Las Además de la desbridación, y antes de hablar del cuidado con antisépticos, hay terapias tópicas que se han intentado utilizar para mejorar o avanzar la cicatrización y no han sido muy eficaces. Una de las cosas que se nos ocurrió primero es utilizar factores de crecimiento locales, ¿no? El derivado de plaquetas, que se llama beclaplemin, fue uno de los que se utilizaron con la idea de aumentar la proliferación celular y la angiogénesis para que las heridas limpias dieran ese brinco y terminaran su proliferación más rápido. Actualmente hay pocos estudios avalando su utilidad, debe ser utilizado solamente en heridas limpias y nos preocupa el riesgo de usar factores de crecimiento sobre células que pudiesen activar sobre los potenciales protoncogenes que podrían ser activados en las células vecinas. El factor de crecimiento epidérmico, la verdad, hay un par de estudios nada más y no funcionó tampoco. El que funciona, pero no es en la herida, es el factor estimulante de colonias granulocito-macrófago, que es lo que le damos a pacientes con neutropenias. Y ha sido útil si se le da a un paciente en quien la neutropenia que tenía de manera sistémica era parte de la causa de que no cicatrizara bien. Pero bueno, dejando estos de lado que no son muy útiles, hablemos de antimicrobianos y antisépticos. Aquí, la verdad, pueden hacer la mayor parte de lo que ustedes quieran, ¿no? Los antisépticos tienen que ser de los que dañen lo menos posible al ser humano, ¿no? Y aquí tenemos dos principalmente. La clorexidina, porque dura mucho, que es lo que usamos para lavarnos las manos en quirófano. Y pueden utilizar otras cosas como oxigenada, como iodopovidona, pero no duran mucho tiempo y no son tan prácticos. Hay que estarlos haciendo constantemente. Esto nos deja que muchos utilicemos los que son basados en plata. La plata tiene la ventaja de que tiene un espectro muy amplio y no es tóxica para las células humanas. Funciona como barrera y nos va destruyendo los patógenos que están ahí. Sobre todo, a pesar de que hay una versión que van a encontrar en casi cualquier farmacia que es la sulfadiazina de plata, que es una mezcla entre antibiótico y plata, hay ya apósitos que tienen plata que la van liberando poco a poco a lo largo de varios días, permitiendo no tener que estar curando al paciente diario. Porque curar al paciente diario no necesariamente es bueno. Es cansado, es doloroso para el paciente y también para los proveedores de la atención. Los antibióticos tópicos van a depender de qué han encontrado en los cultivos o que tienen a su disposición, ¿no? De preferencia pongan ungüentos o cremas solamente con antibiótico. No utilicen cremas que vengan con antibiótico y corticoide y que no sé qué chingados. No. Una muy útil es el Bactroban, que es mupirocina, porque tiene un espectro muy amplio, especialmente contra gram positivos, incluyendo estafilococo dorado meticilino resistente. Sistémicos solamente en sospecha de infección extensión sistémica, como vimos en el Stones. Hay un par de estudios donde utilizando el beta bloqueador Timolol de manera tópica favorece la migración y maduración de queratinocitos para una epitelización más eficaz. Pero se utiliza solamente en caso de que no responda a terapia convencional y la evidencia es limitada. Ahora, hablemos de los apósitos, con lo que vamos a cubrir para controlar la humedad y controlar el ambiente. El apósito ideal debería ser capaz de mantener una humedad alta, pero al mismo tiempo quitar el exceso de exudado si la humedad es demasiado alta. Debe ser capaz de permitir un intercambio de gases, debe ser capaz también de aislar térmicamente y de bacterias. Debe ser capaz de mantener la herida limpia, de desbridar el tejido que no sirve. Y al mismo tiempo debes poder quitarlo sin que duela. Evidentemente estos 6 criterios al mismo tiempo no se puede. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos, dependiendo de lo que mi herida necesite, el que me cumpla más de estos. Tomen por ejemplo a la humilde gasa.
la gasa de algodón o esponja, como dicen en algunos países. La gasa va a ser capaz de retirar el exudado hasta cierto punto. Va a ser capaz de promover el intercambio de gases hasta cierto punto. Es capaz de aislar térmicamente siempre y cuando no se moje. Y es capaz de desbridar porque el tejido se le queda pegado cuando ustedes la ponen en contacto con el tejido abierto. Sin embargo, cuando la quiten, duele. No es capaz de capturar humedad a menos que tenga demasiada humedad. Y la verdad no protege de ninguna infección en ningún momento más que por cobertura tópica. Entonces, realmente ningún herido funciona para todo. Ningún apósito, perdón, funciona para todas las heridas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si la herida está seca, poner un apósito que mantenga la humedad. Si la herida está húmeda por exudado, meter un apósito que absorba ese exudado de más. Y si la herida tiene datos de necrosis, de tejido necrótico adentro, poner un apósito que desbride. Vamos a hablar de los apósitos inteligentes, los más comunes y los más utilizados, ¿no? Empecemos con las películas, que son el más simple. Las películas de látex, también conocidas como Opsite y Tegaderm en sus nombres comerciales, son básicamente una placa transparente de látex que son semipermeables y favorecen la reepitelización en heridas de espesor parcial, como las quemaduras de espesor parcial superficial, por ejemplo, o las zonas donadoras de injertos. Son muy útiles porque van a mantener una humedad leve y van a permitir una reepitelización más rápida. Sin embargo, si hay humedad excesiva, se va a macerar todo el tejido, se va a dañar por la humedad. Y cuando los quitamos, molestan. Generalmente los usamos como apósito secundario. ¿Qué significa apósito secundario? Es una forma elegante de decir, lo usamos como cinta adhesiva. Aquí pueden ver una lesión de un dermatomo, donde tomamos un injerto de piel, una herida limpia, hecha en quirófano, se le pone el apósito y va a permitir que epitelice más rápido y que sane. Entonces se va a caer solo cuando la herida haya epitelizado. Es súper útil para ese tipo de lesiones porque no tenemos que hacerle nada, ni curarle nada, y el paciente no tiene que hacer nada en su herida. Los alginatos, como su nombre lo indica, vienen de las algas. Especialmente, recuerden en sus clases de laboratorio que los cultivos los hacemos en agares. Agar es un tipo de azúcar que sacamos de las algas, es como el equivalente, es similar a la grenetina. Entonces, los alginatos tienen alginato de calcio. Van a ser capaces de formar una gelatina con el líquido que sale de las heridas. Entonces, los alginatos secan las heridas, absorben agua. Por eso sus nombres comerciales hacen pensar o en agua, o en absorción, o en algas, ¿no? Algicel, Algicite, Aquacel, Maxorb. Son polisacáridos complejos que van a intercambiar ese calcio que tienen por sodio, convirtiéndose en alginato de sodio, y van a jalar muchísima agua por la osmolaridad del sodio y formar una gelatina, ¿no? Van a ser capaces de absorber hasta 20 veces su peso en agua y las usamos para secar heridas que exudan. También favorecen la hemostasia, pero requieren un apósito secundario encima, que puede ser gasa, que puede ser cinta, que puede ser un apósito de látex. Ojo, se ponen oscuros, como entre negro verdoso, y huelen feo cuando se empiezan a llenar de líquido, pero no están infectados simplemente por eso. Todos estos también los pueden encontrar en versión con plata. AG es el símbolo de plata en la tabla periódica. Y si tienen plata, van a ser también antisépticos al mismo tiempo. Se ven como este color beige claro. Los podemos empacar en la herida. Se pueden incluso deshilachar un poco. Los empaquetamos en la herida y encima le ponemos un látex o le ponemos cintas, un vendaje, etcétera, para que pueda estar capturando agua. Luego tenemos a las espumas. Las espumas también son capaces de absorber un poquito de agua, pero su gran ventaja es que hacen cojincito y disminuyen la presión y además destruyen el tejido necrótico, hacen una desbridación. La desbridación suele ser muy leve, es una desbridación mínima a moderada, pero tampoco se quedan pegadas y no duelen. Mantienen un ambiente suficientemente húmedo para que la herida sane. Estas las usamos mucho en úlceras por decúbito. De hecho, vienen hasta preformadas para usarlas en eso. Tienen la forma
son como blanquecinas, pero están cubiertos con un apósito secundario beige para que se peguen solas. Generalmente son muy suaves y cuando se llenan de líquido se despegan solas y hay que cambiarlo por uno nuevo. Los parches coloides es el apósito inteligente que más personas conocen. Son parches pseudoclusivos u oclusivos que están formados por un hidrogel y van a capturar agua, pero no para absorberla, para mantenerla en la herida. Entonces los coloides, nombre comercial Duodermo Tegasorb, van a mantener agua en la herida, van a humedecer las heridas secas y son impermeables a las bacterias, y al igual que las espumas pueden desbridar un poquito los tejidos que están afectados. También huelen feo como los alginatos después de un rato y duran poco tiempo, a veces ni siquiera 2 días. Los coloides es como el opuesto de los alginatos. El alginato quita agua, el coloide mantiene agua en su lugar. Son color beige normalmente. Pueden ser de diferentes grosores, pueden ser delgados o pueden ser gruesos. Y generalmente son autoadheribles. Cuando no lo son, requieren un apósito secundario. Las heridas secas como úlceras vasculares se benefician mucho porque mantienen la herida húmeda y epiteliza más rápido. Apósitos con plata vamos a encontrar variaciones de estos, ¿no? Generalmente hay espumas con plata, alginatos con plata, o podemos tener apósitos con plata sola. La plata va a prevenir la colonización, va a ser un bactericida de amplio espectro, y lo más importante es que tenemos apósitos como el el Acticoat, que es una capita con tela con cubierta con plata que ustedes colocan y va a estar liberando plata a lo largo de varios días. El Upside normal, el Acticoat normal dura 3 días y hay un Acticoat 7 que dura una semana. Esto es muy útil porque no tenemos que curar al paciente más que cada 3 días o cada semana. Lo usamos mucho en pacientes quemados, porque cada que meten un paciente quemado a curar va a sangrar, le va a doler, hay que anestesiarlo, entonces es muy desgastante para el paciente. El Acticoat, como libera plata con la humedad, va a favorecer que en un quemado, por ejemplo, libere plata durante todo el periodo que se está colocando y va a prevenir cualquier infección en lo que podemos injertar al paciente. Este es el Acticoat que les comentaba. La membrana blanca que está aquí en medio captura agua para que se pueda seguir humedeciendo. Tiene 2 lados. Da igual de qué lado lo pongan para que libere la plata. Y permite que sane en lo que sin que se colonice. Entonces, un pequeño resumen, si quieren tomar una captura de pantalla de en qué utilizamos los apósitos más comunes y sus nombres comerciales. De repente van a haber cosas que usamos, que podemos usar también, como miel, violeta de genciana, como antibacteriales. Aquí depende de lo que tengan a la mano, ¿no? Tengan cuidado y no se vayan con la finta de lo que es más como de moda, porque bueno, no todas las mieles se pueden usar para las heridas. Y la miel, que sí funciona como antiséptico y además libera un poco de peróxido de hidrógeno, debe ser usada con condiciones muy específicas para que para que sirva de algo, ¿no? Los parches hidrocoloides, hay parches con carbón para que no huelan mal, pero bueno, o sea, hay varias cosas que podemos utilizar. Entonces, veamos por ejemplo esta herida. Esta herida es una herida que ya casi sana. Ustedes pueden ver aquí las zonas donde el tejido de granulación todavía no termina de sanar y vemos los pequeños puentes de tejido saludable en estas zonas de aquí. Esta herida básicamente lo único que requiere es que la cubran con un apósito de látex, con un Upside o un Tegaderm, y va a terminar de epitelizar sola. No requiere nada más, la herida está completamente limpia, los bordes están bien. Generalmente va a sanar por sí sola sin muchos problemas. Esta cicatriz, esta herida también tiene bordes bien delimitados, no tiene tejido de granulación friable, vemos que está bien vascularizada. Esta herida podríamos incluso injertarla, ¿no? Pero en su defecto tenemos que cubrir para que epitelice. Aquí la pregunta es si está seca o está húmeda. Hay esos que se ven un poquito secas como aquí,
donde entonces esta herida quizás sane muy bien con un coloide. Esta herida en cambio está muy húmeda, ustedes pueden ver cómo hay maceración, cómo se ve ya aquí brillosa la queratina de los bordes, porque ha estado mojado constantemente. De hecho aquí pueden ver la supuración, ven cómo hay tejido necrótico con fibrina al fondo de la herida, ven cómo la herida de hecho está creciendo más allá de los bordes. Esta herida requiere antibióticos o antisépticos tópicos inmediatamente y requiere también desbridación quirúrgica o desbridación de esta zona de acá. ¿Qué tenemos que colocar aquí? Ya sea un antiséptico tópico potente, como puede ser clorexidina o puede ser gel de plata, que colocamos en la herida y después nos traigamos el tejido afectado poco a poco. O de plano mejor un alginato con plata, porque el alginato va a quitar el exceso de humedad y va a empezar a matar a todos los bichos que están ahí. Sin embargo, tienen que tener en cuenta de que si no quitan la necrosis, el alginato no quita la necrosis. Entonces les va a mejorar los bordes, pero mientras haya necrosis no va a terminar de sanar. Tengan cuidado con eso. Una herida francamente infectada, con pus saliendo de la herida, con conejeras ya de que se está extendiendo a los lados. Esto, además de cualquier cosa tópica, requiere antibióticos sistémicos, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer para abrir aquí? Tienen que abrir las heridas y drenar la pus. Esto obviamente en quirófano. Porque la herida no solamente va a ser lo que tenemos aquí visible en la piel. Probablemente hay túneles aquí adentro conectando los diferentes sitios que tenemos nosotros posiblemente que o limpiar y desbridar o incluso abrir para poder dejar que el tejido sane y no esté sellado para que las bacterias crezcan libremente. Heridas como esta con crecimiento fungoide ya es una malignización. Tengan cuidado porque las heridas crónicas, si no se manejaron correctamente y dejaron que evolucionaran por mucho tiempo, siempre tienen el riesgo de malignizar. ¿Qué tipo de cáncer van a tener aquí? Un carcinoma epidermoide. De hecho se conocen como úlceras de Marjolin, cuando tienen un carcinoma espinocelular o epidermoide dentro de una herida crónica. Empieza a crecer más hacia afuera, empieza a tomar los bordes y el problema es que como todos los epidermoides puede penetrar profundo hacia el tejido sin que nos demos cuenta. Y en algunos casos ya no podemos sacarlo sin lesionar mucho los tejidos profundos. Otra cosa que podemos utilizar para que una herida sane un poquito más rápido es la terapia con presión negativa. El nombre comercial más común es VAC, Vacuum Assisted Closure. Aquí consiste en colocar una esponja y un aparato que succione sobre esta esponja para que la herida esté todo el tiempo haciéndose más pequeñita y sacándole con succión todos los mediadores de la inflamación que están en la zona, toda la carga bacteriana y en general hacer que el ambiente de la herida sea un poquito más propenso. Entonces va a reducir la carga bacteriana, va a favorecer la formación de tejido de granulación de abajo hacia arriba, va a eliminar las metaloproteinasas de matriz, pero deben tener cuidado en usarlo en heridas que no tengan necrosis porque el VAC no desbrida, y una herida bien vascularizada. El VAC puede causar dolor, sobre todo al principio, y el VAC no es tratamiento definitivo. Nos va a mejorar mucho las heridas, pero no podemos esperar a que cierre con el puro VAC. Bueno, sí podemos, pero no es buena idea y es caro. El VAC funciona haciendo presión negativa entre 125 a 175 milímetros de mercurio y esto va a bajar el edema, en teoría va a mejorar el flujo, lo cual es controversial, pero va a formar tejido de granulación nuevo y va a reducir la respuesta inflamatoria. El apósito del VAC se puede dejar usualmente alrededor de 3 días, 4 días, dependiendo de cuánto líquido esté gastando, porque ya se llenan los canisters y hay que cambiar todo para que pueda seguir funcionando. Desventajas, el paciente tiene que cargar la bomba. Ya hay VACs pequeñitos como el tamaño de una lonchera, son más cómodos. Antes eran muy grandes y solamente podían estar al pie de la cama. Y tenemos versiones chiquitas como el Pico VAC de el Pico se llama, de Smith Nephew, que es un VAC miniaturizado para heridas pequeñas que no sanan bien, también funciona. Ojo, aquí lo importante es de que tiene una herida, como pueden ver aquí ustedes, con fibrina, edema, que tiene un poquito de maceración. Y el VAC las avanza mucho, ¿no? Sin embargo, no tenemos que esperar a que llegue de esto a esto, ¿no? Porque si fijan, de la primera foto, en septiembre,
a la segunda foto en diciembre, avanzó mucho, pero aquí ya podríamos, por ejemplo, o injertarlo, o si no lo quieren injertar, manejar con terapias convencionales, y no tienen que esperarse 2 meses más hasta febrero para que cierre por completo con el VAC, sino es mucho dinero y es mucho tiempo gasto para el paciente. O esta que está en el empeine de un paciente, se fijan, de marzo 17 a abril 2, 15 días, mejoró muchísimo. Aquí ya podríamos ya sea injertarlo o manejarlo con apuestos convencionales. Pero si ustedes continúan con el back, eventualmente va a cerrar. Y aquí se aventaron mes y medio más de back. La verdad no vale la pena. O sea, si llegan al punto en el que ya está aquí así, ya pueden ustedes cambiar el back por otra cosa. Otra alternativa muy útil es la terapia hiperbárica, que funciona cuando la terapia convencional falla. Ustedes saben que requerimos oxígeno para sanar. El oxígeno nos va a permitir formar proteínas, formar ADN, hidroxilar el colágeno para que pueda hacer su estructura tridimensional, sacar el colágeno de las células y la formación de epitelio nuevo. Entonces es indispensable para sanar. De hecho, entre más colágeno, entre más oxígeno tenemos en la cicatrización, más fuerza tensil tenemos al final del proceso. Entonces es muy importante poder llevar oxígeno a la herida, porque vamos a mejorar todo, la angiogénesis, la formación de colágeno, la maduración de la cicatriz, todo mejora con oxígeno. El oxígeno en teoría deberían llevar los eritrocitos, ¿no? Sin embargo, va a haber ocasiones en pacientes con problemas de la vasculatura, ya sea por problemas de daño a la microvasculatura como diabetes, como microangiopatías, en los cuales los eritrocitos nomás no llegan. Aquí es donde entra la terapia hiperbárica. Recuerden que el oxígeno se disuelve en el aire ambiente. Entre más presión hay, más fácil es que el oxígeno se disuelva. Y aquí tenemos que tomar en consideración dos parámetros: la presión atmosférica y la fracción inspirada de oxígeno. ¿Qué porcentaje del aire que estamos respirando es oxígeno? En un paciente que está en la calle a una atmósfera con una FiO2 de 21%, que es lo normal, vamos a tener en cada gramo de hemoglobina que tenemos en circulando 1.3 cc de oxígeno y 0.36 cc disueltos en cada decilitro de plasma, con un total de oxígeno ya en 15 gramos de hemoglobina, que es lo normal, de 20.4 cc por cada decilitro de oxígeno en sangre. ¿Qué va a hacer la cámara hiperbárica? Subir la presión atmosférica y subir la FiO2. Va a hacer al oxígeno más disolvible en sangre y va a incrementar la cantidad de oxígeno. Esto va a permitir que el oxígeno se pueda mover diluido en el plasma, no necesariamente en los eritrocitos, aumentando por cada atmósfera el 0.33 de oxígeno disuelto en plasma. Lo vamos a convertir en 2.2. O sea, es casi 8 veces más. Y esto va a permitir que el plasma que llega a todos lados, a diferencia de los eritrocitos, llegue a las heridas y a las zonas más complicadas. Y de hecho no lo ponemos a una atmósfera, lo ponemos a más presión. Y esto va a permitir que si se atora el eritrocito, al menos el plasma pasa y el plasma va a estar cargando más oxígeno de lo normal. Esto permite que llevemos a tejidos que normalmente no llegaríamos. Entonces, ¿cuándo usamos cámara hiperbárica? Porque recuerden que el oxígeno también es tóxico. No podemos poner oxígeno al 100% por todos lados, porque también vamos a crear una gran cantidad de radicales de oxígeno libre y potencialmente daño asociado a esto. Entonces lo usamos en pacientes con una microvasculatura dañada, en pacientes en quienes queremos limitar el daño porque estamos viendo una zona que se está necrosando y está avanzando. Podemos hacerlo cuando hay para aumentar la circulación a la periferia de la herida, cuando tenemos gangrena por anaerobios o tenemos colgajos que están muriendo y queremos salvar. En general, bajo fracaso de la terapia convencional o pacientes con una cicatrización muy lenta, y tenemos que hacer ese delicado equilibrio entre necesidad contra toxicidad. ¿Cómo se indica? 1.5 a 2 horas por día por 20 a 40 días de 2.5 a 3 atmósferas. Pero no hay evidencia suficiente
para su uso rutinario. Generalmente todo esto lo hacemos nosotros para poder injertar a los pacientes. ¿Por qué? Porque el injerto es el equivalente al cierre primario retardado. Estamos cubriendo y permitiendo que se cierre definitivamente en un periodo de tiempo más corto. Si tienen preguntas, como siempre los invito a que las dejen abajo en el video. Si lo están viendo desde un Classroom de la universidad, directamente en el Classroom, o pueden encontrar mis datos de contacto en el canal. Como siempre es un gusto, espero esto les haya sido muy útil y en unos cuantos meses probablemente suba una versión más actualizada de esto con todo lo nuevo que haya encontrado últimamente. Gracias, buen día, un placer como siempre, me despido el doctor Pavel de Anda.